Buen día, hermanos. Qué bendición tenerlos con nosotros. Saludos de parte de la iglesia La Puerta, localizados en Hammond, Indiana. El lugar que sube sermones semanalmente, creciendo el reino del Rey de Reyes, de por adentro y por de fuera. Yo soy Elizabeth Quesada y hoy seré su presentadora en línea. El sermón de hoy me da mucha alegría y sin ninguna duda sé que les va a ser una gran bendición. Va a recibir entendimiento, revelación y sé que producirá buen fruto en sus vidas. El sermón hoy en día será dado por nuestra propia evangelista Ana González. No se lo pierda, pero primeramente vamos empezando con la adoración y alabanzas. Vamos a conectarnos y cantarle al Señor. Todas mis batallas. Y aunque no crea, Él no me falla, Él sanará y aumentará la fe en mi alma. Él siempre reina, y Él siempre gana. Él ganará y conquistará todas mis batallas. Aunque no crea, Él no me falla.
Forever he reigns. Forever he wins. All of my battles he has conquered every day. I may not believe, no, but he will succeed. He is the healer of all sickness and disease. Oh, forever he reigns. Forever he wins. All of my battles he has conquered every day. You see, 'cause I may not believe, but you will succeed. He is the healer of all sickness and disease. Oh, forever he reigns. Por siempre él reina. Bueno es adorar a Dios. Amén. Le seguimos adorando con nuestros diezmos y ofrendas, hermanos. Te exhorto a que confíes en el Señor y sigas dando tus ofrendas y tus diezmos. Hay varias formas que puedes dar. En un momento vas a ver en la pantalla 3 formas que puedes ofrendar y diezmar. Una de ellas es mandar por texto, otra de ellas es por correo electrónico y otra es por mandarlo por correo. En un momento lo verás en la pantalla y te exhorto a que pongas tu confianza en el Señor. Oremos por la ofrenda. Padre, te damos gracias porque eres bueno, Señor, y te damos gloria y honra en nuestras ofrendas, Señor. Confiamos plenamente en ti. Te damos lo que te mereces, Señor. Sabemos que todo te pertenece y que lo que tenemos es porque eres bueno con nosotros. Padre, te pido que bendigas estas ofrendas. Te pido que las multipliques, Señor, para tu gloria y tu honra. Amén. Y ahora, hermanos, es el momento de proclamar nuestra fe. Lo hacemos todas las mañanas, en los domingos. Entonces, hoy vamos a proclamar nuestra fe. Hoy soy un hijo de Dios. Tengo fe para mover montañas. Tengo el favor del Rey de Reyes y un futuro que está fuera de este mundo. Mi fundación es la palabra de Dios. Mi andar es seguro, mi hablar es confiado y mi actitud es como la de Cristo. Hoy oiré la palabra de Dios. Hoy haré la voluntad de Dios. Hoy seré convencido, retado y cambiado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, te bendigo en este día. La paz de Dios esté contigo. Mi nombre es Ana González y estamos transmitiendo desde la Puerta Hammond. Me gustaría darte la bienvenida. Es un muy buen día para estar en la casa de Dios. Donde quiera que tú te encuentres, la palabra nos dice que nosotros somos el templo de Dios, ¿verdad? Que el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, donde tú te encuentres, tú eres la iglesia, ya sea en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que tú estés, ahí está la presencia de Dios. Y estoy muy emocionada hoy con la palabra que Dios me dio. El estudio que vamos a tener hoy lo encontramos en Mateo 21, 35 al 46. Entonces te invito a que vayas conmigo a Mateo 21, 33 al 46. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a los labradores, y se fue lejos, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, golpearon a uno, y a otro mataron, y a otro apedrearon. Otra vez envió otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y a la postre les envió su hijo, diciendo: respetarán a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matámosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Versículo 40 dice: cuando viniere pues el señor de esa viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Ellos le dijeron:
A los malos destruirá sin misericordia, y su viña arrendará a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿Nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a una nación que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, desmenuzado. Y oyendo sus parábolas, los príncipes de los sacerdotes y los fariseos, entendiendo que hablaba de ellos, buscaban cómo echarle mano, pero tuvieron miedo a la multitud porque ellos le tenían por profeta. Amén. Oramos por esta palabra. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te pido que bendigas y añades a tu palabra. Señor, tenemos necesidad de ser guiados en espíritu y en verdad. Que esta palabra que yo hable, Señor, venga directamente de tu boca, pues sabemos y entendemos que el hombre no solo vive de pan, sino de toda la palabra que procede de la boca de Dios. Danos, Señor, ese pan de vida que es tu palabra. Tenemos sed y hambre de ti, Señor Jesús, el pan del cielo, el pan de vida. Te pido, Señor, que de tu mano sea repartida este pan, que nadie se quede con hambre, pero que todos los que están escuchando sean saciados de tu palabra. Gracias por la porción perfecta que nos das a cada uno. Amén. Amén. Entonces vamos a ver este versículo más profundamente, a ver qué es lo que nos quiere decir Dios, lo que nos quiere decir el Señor a su pueblo. Porque aprendí, hermanos, que este versículo o esta parábola en Mateo 21, Jesús le está hablando al pueblo. Jesús, como el buen pastor, como el buen maestro, le está hablando a su pueblo. Entonces dice Mateo que Mateo nos enseña lo que estaba pasando antes y después, y qué estaba haciendo Jesús antes de esta parábola de los labradores malvados. Así se llama esta parábola, los labradores malvados, que acabamos de leer en Mateo 21, 33, 46. Y dice que Jesús estaba en Betania, en la casa de Lázaro, y María, su hermana, le había ungido los pies. Esto había pasado 6 días antes de la Pascua. Para esto, el día siguiente, Jesús se va de Betania y entra a Jerusalén montado en un pollino, en el día llamado el Domingo de Ramos, 5 días antes de su muerte. La muerte de Jesús se acercaba y pasaron ciertos acontecimientos antes de esta parábola. Entonces vemos lo que pasó antes de esto, y las Escrituras nos dicen que en este tiempo esto estaba pasando, y antes de la parábola dice que Jesús purificó el templo, maldice a la higuera estéril, habla de la autoridad de Jesús. Antes de esto, en un momento Jesús está enseñando, y los escribas o los fariseos, los religiosos, vienen a Jesús y le preguntan: ¿con qué autoridad enseñas estas cosas? ¿Verdad? Esa es una de las cosas que pasó. También habla de la parábola de los 2 hijos, y por fin llegamos a la parábola de los labradores malvados. Entonces vamos a ver juntos a quién se refiere las Escrituras cuando habla de este padre de familia y de esta viña. ¿Quién son los labradores, verdad? Y cómo esto aplica a la iglesia actual, a los seguidores de Cristo, a ti y a mí. Amén. Amén. La palabra o la parábola usa la palabra viña, y dice que un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. En el Antiguo Testamento, hermano, cada vez que se habla de una viña o un viñedo, se refiere al pueblo de Dios, a Israel. Ve conmigo a Isaías 5, 1 al 7, y nos explica un poco más de esta viña. Y dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, moradores de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía haber hecho a mi viña?
que yo no haya hecho en ella ya, porque esperaba yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su cerca y será hollada. Haré que se quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá en el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su planta deliciosa. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Y si gustas ir conmigo a Jeremías 2:21, dice: y yo te planto como vid escogida, simiente verdadera toda ella. Entonces entendemos que este padre de familia es Dios, y la viña es el pueblo escogido, y la vid escogida son los hombres de Judá. En esta parábola también hay muchos personajes. Está el padre de familia, está la viña, las vides, los siervos, el hijo y los labradores. Entonces, como acabo de explicar, entendemos que el padre de familia se refiere a Dios. Dios es el amado, el padre, el dueño. Este padre, el cual plantó una viña de vides escogidas, la viña se refiere a Israel, el pueblo escogido por Dios, el pueblo del pacto. Ciertamente la viña de Jehová es la casa de Israel, y las vides son los hombres de Judá, su planta deliciosa. Los labradores aquí representan a los religiosos o los líderes, ancianos y sumos sacerdotes. Dice que los labradores a los que él le arrendó, arrendar es como alquilar o rentar, hasta se puede decir que los contrató para trabajar, les dio empleo. Y los sirvientes representan la voz de Dios, los profetas como Zacarías, Ezequiel, Samuel, Jeremías, y hasta el mismo Hijo, el Señor Jesús, se puede considerar un siervo. Entonces, hablamos un poco de los privilegios del pueblo de Dios. Dice que Dios la plantó en una ladera fértil. Era un lugar apto, hermanos, para cultivar. Era fértil, haciendo la cosa productiva, con la capacidad de producir frutos abundantes. Esta viña estaba plantada en un lugar donde era una tierra muy fértil, donde estaba apta para producir en gran cantidad. Amén. Dice que la cercó de vallado, la cavó por todas partes, la cerró, la cercó y puso límites para su protección. También cuenta que la despedregó, la limpió y le quitó toda piedra de tropiezo. Que eso quiere decir que para que poder plantar las vides tenía que quitar toda cosa que podía ser estorbo, como las piedras grandes, las chicas. Entonces dice la palabra que este padre que fue tan bueno, que plantó esta viña, ¿verdad?, que la cercó, también la cuidó, también la limpió y la despedregó. También dice que cavó un lagar en la misma viña. Entonces este lagar servía para pisar las uvas y extraer el jugo y fabricar el vino. Esto facilitaría la elaboración del vino. No había peligro que las uvas fueran robadas en el camino, o se perdieran, o se echaran a perder mientras las llevaban a las prensas. No, el padre también cavó un lagar para que la producción del vino estaría ahí directamente en la viña. Les facilitó el trabajo. Edificó también una torre en medio de ella, y la torre, hermanos, estaba en medio de la viña y representaba la vigilancia, no solo para la vigilancia, sino también para la mejor defensa de cualquier ataque exterior que podían tener. Jehová mismo cuidaba de ellos, los rodeaba y la vigilaba. Y dice que la arrendó a los labradores y se fue lejos. Amén. Dice que después de haberla plantado y cuidado y protegido con tanto cariño, con tanto amor, el padre de familia arrenda esta viña que tanto quiere a labradores y se va lejos. Aproximadamente aprendí que para que una viña de frutos pueden pasar años, entre 2 a 5 años. Entonces el padre de familia se va confiado que se la está arrendando a estos labradores y que van a cuidar de ella. En este tiempo el padre se ausenta, pero dice la palabra que a su debido tiempo envía a sus siervos, a los labradores, para recibir sus frutos. Amén, amén. Entonces dice que
hay un tiempo donde el Padre va a mandar a sus siervos para que recoja lo que le pertenece, ¿verdad? ¿Qué era lo que Dios esperaba de este arriendo? Entonces la palabra nos dice que Él esperaba que diera al pueblo frutos, ¿verdad? Él esperaba que los líderes religiosos cuidaran de la vida espiritual del pueblo, y al cuidar de ellos tenían que producir buen fruto, porque la palabra dice que por los frutos nos conocerás, por los frutos los conocerás. Para eso fue el pueblo escogido de Dios, para producir mucho fruto y darle gloria a Dios a través de esto. Esto era algo que Él hizo. Él ya había plantado y había cuidado y dejó a cargo a alguien de su confianza para que pudiera cuidar de la vida espiritual de su pueblo y al fin diera buenos frutos que le dieran gloria y honra a Él, ¿verdad? Fruto verdadero, maduro y duradero, que sale de un corazón cambiado y de una conducta digna. Los líderes tenían gran responsabilidad de cuidar esta vida espiritual del pueblo de Dios, pero también el pueblo de Dios tenía la responsabilidad de producir estos frutos de acuerdo a su naturaleza, ¿verdad? Amén. Era una expectativa sumamente razonable, porque no los apresuraba, sino que dice que esperó al tiempo, que se acercara el tiempo de los frutos. No esperaba de ellos más que lo que es justo. Dios espera frutos especiales de aquellos, hermanos, a los cuales tenemos beneficios y privilegios como el pueblo de Dios, como esta viña que tenía privilegios también y tenía beneficios. Entonces Dios espera estos frutos especiales, pero vemos qué pasa. Vemos la maldad de los labradores cuando el Padre manda a los siervos a recoger lo que le pertenece. Y dice el versículo: y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, golpearon a uno y a otro mataron, y a otro apedrearon. Otra vez envió otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Vemos la bondad, hermano, y la paciencia del Padre al mandar uno y otros siervos, más que los primeros. No solo los insultaron y los apedrearon, a uno lo mataron. Había siervos en el Antiguo Testamento, hermanos, cada vez que el pueblo de Dios se desviaba de las cosas o del camino de Dios, Dios mandaba a sus profetas como Nehemías y Zacarías, Isaías. Y mira, te pido que me acompañes a alguna de las citas donde hablan los profetas al pueblo. Y dice Nehemías 9:29, dice: y los amonestaba para que se volviesen a tu ley, mas ellos fueron soberbios y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Pero ellos dieron espalda y endurecieron su cerviz y no escucharon. Nehemías dice: fuimos para que se volvieran a tu ley, ¿verdad? Les recordamos de tu mandamiento, les recordamos de tu pacto, pero aún así no se voltearon, aún así te dieron la espalda, endurecieron su corazón, dice, su cervix, y no escucharon. Estos eran los siervos que Dios mandó. Estos son los profetas. Esta era la voz de Dios una y otra vez tratando con su pueblo para que se volteara, para que dejara la maldad. Pero ellos no hacían caso. Entonces Zacarías, otro de los profetas, Zacarías 7:12 dice: y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, grande ira por parte de Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué dice Zacarías? Endurecieron su corazón, no quieren escuchar, ¿verdad? Estos son los labradores, no querían escuchar, ¿verdad? Querían seguir en la maldad. Entonces Isaías 48:4 dice: por cuanto yo sabía que eres obstinado y tendón de hierro tu cervix y tu frente de bronce, duros y necios. Básicamente les decía, son cabezones, no quieren escuchar. Y del Padre mandaba uno y otro siervo y seguía mandando porque Él es bueno y porque era paciente con ellos. ¿Y qué hacían los labradores?
ellos los golpeaban, los apedreaban y hasta los mataban. Pero así aún el Padre perseveraba en su bondad y en su misericordia, mientras que ellos perseveraban en su maldad. Dios tiene mucha paciencia, hermano, por mucho tiempo, pero no se retrasa en un segundo, ¿verdad? En el día de su ira. Romanos 2, 4, 5 nos dice: ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. Hermano, Dios tiene paciencia y es bondadoso y tolerante, pero no hay que ignorar esa bondad. No hay que endurecer nuestro corazón. El Señor nos está llamando hoy en día al arrepentimiento, a voltearnos de nuestro mal camino. Es lo que le estaba diciendo al pueblo de Israel, a su viña, a sus vides escogidas, y mandaba siervos con estos mensajes. Amén. Pero ellos continuaban en su maldad. Y dice la palabra que finalmente les envía a su hijo, a su heredero, a su primogénito, a su hijo amado. Y dice: y a la postre les envió a su hijo, diciendo: respetarán a mi hijo. Nunca la gracia de Dios, hermanos, se había parecido tan generosa como cuando le envió a su hijo. A pesar del pésimo trato que les dio a los siervos, mandó al hijo. ¿Por qué mandó al hijo? Él dice en la palabra, dice que respetarán a mi hijo. El padre esperaba una respuesta adecuada, por eso lo envió, esperaba que lo respetaran. Pues el hijo venía, hermano, con gran autoridad mucho más inmensa y superior de los demás siervos. Este era el heredero, era el hijo de Dios. Y el padre esperaba que lo respetaran, que lo recibieran. Hebreos 1 al 2 dice: Dios, hablando hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres de los profetas, en estos días o en estos últimos días nos habla por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. El Hijo, hermano, era la última palabra de Dios, la última palabra del Padre. Y nos dice Hebreos que Dios hablaba de muchas maneras y en muchas ocasiones a los padres, al pueblo judío, a Israel, ¿verdad? Pero que en los últimos días Él iba a hablar a través de su Hijo, a quien ha constituido heredero de todas las cosas y por quien se ha hecho todo. Amén. Y de esta manera Él manda al Hijo, ¿verdad? Pero el peor pecado, hermanos, el peor pecado que cometieron los labradores fue cuando vieron al Hijo. Y dice: mas los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matámosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. El peor pecado, hermanos, el pecado nunca había estado tan negro y criminal como el trato que le dieron los labradores al Hijo. Las Escrituras nos dicen que la razón por qué hicieron esto es porque en su corazón ellos querían apoderarse de la heredad, no querían arrendar, querían ser dueños. Esa era la razón, la codicia. Y la codicia es uno de los pecados que a veces nosotros hacemos. Queremos más de lo que nos pertenece, queremos más, queremos acumular más. Entonces esto era lo que ellos hicieron. Dijeron: vamos a matarle, este es el Hijo, y si lo matamos podemos quedarnos con su herencia. Pensaban que al quitar a Jesús de en medio podían ellos seguir disfrutando tranquilamente de esos privilegios y de la autoridad que ellos le imponían al pueblo. Hermanos, en el Antiguo Testamento los sacerdotes violaban la ley de Dios, profanaban las cosas sagradas, sobornaban al pueblo, tenían ciertos privilegios como la autoridad divina en la casa de Dios. De la igual manera, los labradores gozaban de esos privilegios como los encargados de la viña. Las Escrituras nos recalcan 6 pecados en los que incurría la generalidad del pueblo, y uno de ellos era la codicia. La codicia que llevó a que mataran al Hijo.
Otras de ellas eran las orgías, la presunción y desafío a la justicia de Dios, confusión de los principios morales y el mal, engreimiento y perversión de la justicia. Estos eran los pecados a los que estaba el pueblo de Dios. Y dice el versículo 40, le pregunta el Señor y les dice: cuando viniere pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? La pregunta que los llevó a su propia condenación. Me encanta porque el Señor pregunta preguntas para que reflejemos, ¿verdad? Y a veces se nos hace más fácil juzgar el pecado de otros. Mire cómo responden. Ellos responden de esta forma y le dicen: a los malvados destruirá sin misericordia, y a su viña arrendará a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. A veces, hermanos, es tan fácil ver el pecado de otros, es tan fácil juzgar, ¿verdad? Sin darnos cuenta de que nosotros también pecamos y que también nuestro pecado tiene consecuencias, ¿verdad? Por eso el Señor dice, les dice: saca la viga de tu ojo antes de que saques la de tu hermano, no seas hipócrita. En una ocasión el Señor les dice eso, ¿verdad? Entonces el Señor les hace esta pregunta y ellos contestan de esta manera, ¿verdad? Entonces dice él que eran malvados, ¿verdad? En su respuesta querían juicio, pero en realidad el Señor estaba hablándole a ellos. Mira, Mateo 24:45 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual su Señor puso sobre su familia para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo es malo, dijera en su corazón: mi Señor tan tarda en venir, y comenzar a golpear a sus compañeros y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que no lo espera y a la hora que no sabe, y le apartará y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el llorar y el crujir de dientes. Muchos hermanos, así como se fue el padre y se asentó por un tiempo en la parábola de esta viña, muchos piensan que así es Dios, que se va a tardar. Muchos en su corazón dicen: se va a tardar, no va a regresar en cualquier momento o pronto. Pero la parábola en Mateo nos dice que cuando menos nos lo esperemos, ese dueño va a regresar y va a ajustar cuentas, amén, con los que ha confiado su viña. Amén. Dios tiene paciencia, hermanos, por mucho tiempo, pero no retrasará su ira. Amén. No esperemos, hermanos, hacer el mal y pensar que vamos a recibir bien. No esperemos trabajar mal y pensar que vamos a recibir bendición, pues Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo. Y les dice, continuamos en la parábola y les dice: y su viña arrendará a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Para darle a luz a este versículo vamos a Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo y Bernabé? Están diciendo que era necesario, era justo que la palabra de Dios primero se diera al pueblo de Dios, a Israel. Pero como ellos la rechazaron, como ellos no produjeron esos frutos, como ellos no recibieron al Hijo, lo rechazaron, entonces dice que se iban a voltear a los gentiles. ¿Qué quiere decir? Estos nuevos arrendadores a los que el padre les iba a dar la viña, como le contestaron los labradores, que le dicen: y su viña arrendará a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Está hablando de los gentiles, está hablando de ti y de mí. Entonces dice Hechos 28:28: sepan por tanto que esta salvación de Dios ha sido dada a los gentiles, ellos sí oirán. Entonces está diciendo, si los judíos no reciben, si los judíos no quieren dar frutos, entonces el Padre le va a dar su viña a otros labradores. Y a través de este rechazo de los judíos entramos los gentiles, entramos tú y yo. Amén. Y esta era obra de Dios. El rechazo de la nación judía apresura la entrada de los gentiles en la iglesia.
El que fue rechazado por los judíos, fue recibido por los gentiles, fue recibido por ti y por mí. Por eso estoy yo aquí hoy predicando esta palabra. Por eso estás tú ahí recibiendo esta palabra. Porque a través de ese rechazo entramos tú y yo. Pues seguimos leyendo y dice, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? Aleluya. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Esto venía de Dios, hermano. Esto era la obra redentiva de Dios. Por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a una nación que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los príncipes de los sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. Jesús les dice, esto fue obra de Dios y es cosa maravillosa en nuestros ojos. El plan de redención de Dios era extender su gracia de salvación a todos los hombres, judíos y gentiles como tal. Timoteo 2:11 dice, porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres. Aleluya. Lucas 5:32 dice, Jesús dijo, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tú y yo, hermanos, somos esos nuevos labradores a los que el Señor confía su viña. Amén. Dice la piedra del ángulo. Jesús dice, la piedra que ustedes rechazaron o desecharon como vaso inútil y quebrado, piedra que solo sirve para tropiezo, ha sido puesta como la piedra angular. Y vemos 1 Pedro 2:5-10 que dice, vosotros también como piedras vivas sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que cree en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores desecharon, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a los que tropiezan en la palabra siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Mas vosotros, hermanos, más tú y yo, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Amén. Tú y yo fuimos adquiridos para que anuncieses las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Ahora tú y yo somos pueblo, ahora tú y yo somos nación santa, escogida, plantada, vides de su deleite. Hermano, continuamos en el versículo 10, dice, vosotros que en un tiempo pasado no eras pueblo, tú y yo no éramos pueblo, mas ahora sois el pueblo de Dios, que no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aleluya. Amén. Tú y yo somos esa nueva viña, hermano. Tú y yo somos los privilegiados. Somos el pueblo de Dios. Él nos ha escogido. En un tiempo no éramos pueblo, no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora somos pueblo. Ahora alcanzamos misericordia y tenemos todos los privilegios que tiene el pueblo santo de Dios. Todos por igual, judíos como gentiles. Amén. Vemos a través de la palabra que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel endurecía su corazón, era necio, ¿verdad? Una y otra vez les exhortaban a que se voltearan de sus malos caminos, ¿verdad? Dios había hecho un pacto con ellos también y les decía, ustedes son mi pueblo y yo seré su Dios, ¿verdad? Les dio mandamientos como protección, los hizo una gran nación, les dio beneficios y privilegios, ¿verdad? Y Dios esperaba que ellos se apartaran de las demás naciones, que ellos fueran una nación santa, que vivieran una vida piadosa, justa, apartadas del mal. De la misma manera Dios pide eso de ti y de mí. De la misma manera Dios pide que tú y yo estemos apartados del mal, que seamos santificados en su palabra, ¿verdad? Que vivamos una vida piadosa y justa, ¿verdad? Pero ellos, el pueblo judío, una y otra vez le fallaba a Dios, hasta que Dios manda a su hijo, ¿verdad? Entonces manda a su hijo y le matan, pero las escrituras nos enseñan que hubo un nuevo pacto, que hay un nuevo pacto. En el Nuevo Testamento habla de un nuevo pacto, donde dice Jesús que Él derramará su espíritu en toda carne y habrá un nuevo pacto para los gentiles. Dice en Juan 15:1, dice Jesús, yo soy la vid verdadera,
apartados de mí no podrás hacer nada. Juan 15, 4-5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dios hizo un nuevo pacto, hermano. Dijo que en los últimos días derramaría su Espíritu Santo en toda carne. El don del Espíritu se nos ha dado. No más tendremos por nuestras propias fuerzas que producir estos frutos, sino con que permanezcamos, con que recibamos al Hijo de Dios y permanezcamos en Él, podemos hacer todo, pues Él es la vid verdadera y Él va a producir en nosotros lo que no podemos hacer apartados de Él. Amén. Galatas 5:22-23 dice, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este es el tipo de fruto que el Padre espera, no nada más del pueblo de Israel, sino ahora también el pueblo que Él redimió, que somos tú y yo. Él espera que tú y yo produzcamos este tipo de fruto. Y lo podemos hacer, hermano, porque tenemos el Espíritu Santo y estos son los frutos del Espíritu Santo. Dios ya preparó todo, Dios ya tenía un plan y este era su plan y es hermoso ante nuestros ojos. Amén. Si eso no te motiva, si eso no te apasiona, si eso no te da gozo, a mí sí. Entonces dice la palabra que todo aquel que recibe al Hijo es llamado Hijo de Dios, pueblo santo, pues este era el plan de Dios, ¿verdad? Que nadie se pierda, que todos tengan la salvación, que todo hombre tenga la salvación. Entendemos que el rechazo del pueblo judío abre la puerta para que entremos los gentiles, para que entremos tú y yo. Ahora somos pueblo, hermano, ahora alcanzamos misericordia, somos nación santa. Te lo digo una y otra vez, tú eres nación santa, tú eres el pueblo de Dios y como tal Dios también va a demandar y va a ajustar cuentas con nosotros. Tú y yo ahora somos como esos labradores, con una responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, de vivir una vida justa y piadosa, una vida que agrada a Dios, apartada y santificada. Amén. Él dice que el que recibe al Hijo y permanece en Él, solo así producirá estos buenos frutos. Amén. El pueblo de Dios lo estaba tratando de hacer a través de la ley, pero se caían cortos una y otra vez. Tú y yo, hermanos, tenemos el Espíritu Santo. Entonces, hermano, espero que esto te haya bendecido, espero que hayas entendido cómo entramos nosotros al reino de Dios, qué espera el Padre de nosotros, y que Él va a regresar por su iglesia y espera que su iglesia esté limpia y sin mancha. Hermano, en este momento me gustaría hacer un llamado, si tú eres el pueblo de Dios, si tú has proclamado tu fe, pero te has alejado de Dios, y el Señor ha mandado uno y otro siervo para que reconozcas tu pecado y te arrepientas de él y produzcas ese fruto de arrepentimiento. Te digo hoy que Dios me ha mandado a mí, su sierva, una vez más para exhortarte, para que renueves tus votos con el Señor y te vuelvas del mal camino. Dios demanda buen fruto. Mira, buenos comienzos son buenos y son necesarios, pero no son suficientes, ¿verdad? Porque la palabra nos dice que por nuestros frutos nos conocerán. Y si tú das buen fruto, sabrá el mundo que tú perteneces a Dios, ¿verdad? Dios está hablando hoy a su pueblo para que se santifique. Todo buen árbol, para que dé buen fruto, debe ser podado, hermanos. Yo sé que la podada es dolorosa, pero es necesaria. Necesita cortar esos pedazos que están muertos para que produzca vida, hermano. Dios es paciente y lleno de misericordia, pero como un Dios santo no dejará el pecado impune. Ahí donde estás, hermano, abre tu corazón a Dios, pues Él todo lo ve y todo lo sabe, ¿verdad? Nada se escapa de su vista. Él ya ha preparado todo para ti, igual que esa viña. Él te escogió, Él te cuidará y Él te protegerá, y sobre todo te ha dejado su Espíritu Santo para que a través de Él produzcas todo buen fruto. Lo único que tú tienes que hacer es reconocer, arrepentirte y permanecer en Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermano, oro por ti. Señor, tú ves los corazones de aquellos que se han alejado, pero hoy, Señor, reconocen tu voz y se voltean de todo corazón
Padre, te pido como un buen padre los recibas con brazos abiertos y los colmes de tu amor y tus bendiciones, tal como el padre al hijo pródigo, que cuando lo vio venir de lejos corrió hacia él y lo recibió con las manos abiertas, lo vistió de lo mejor y le hizo una gran fiesta. Es el corazón del Padre hacia sus hijos. Gracias, Padre, por tu paciencia y por tu gran amor hacia tus hijos. Que nunca se les olvide, Señor, que tú eres un buen Padre y que como un buen Padre, Señor, tú eres paciente. Te damos gracias, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, por estos hijos que han regresado a ti, Señor, que se han volteado de todo corazón y que entienden, Señor, que solamente a través de tu Espíritu Santo pueden producir este buen fruto que te agrada. Te doy gracias por ellos, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y también hago un segundo llamado. La parábola nos dice que el que recibe al Hijo recibe vida, ¿verdad? Que el que creyere en Él no será avergonzado, no se perderá, pero tendrá vida eterna. La palabra nos dice que no hay salvación en ningún otro nombre más que en el nombre de Jesús. Y con esto, hermanos, hago otro llamado, uno igual de especial, para aquellos que no son hijos todavía, que no son pueblo, aquellos que no han tenido la oportunidad de recibirle al Hijo, de recibir al Señor Jesús. Aquellos que escucharon mi mensaje y que quieren recibir con urgencia al Hijo, que entienden que es necesario recibir al Hijo, que es importante recibirlo. Dios nos habla por medio de estas personas y dice: yo te exhorto, hermano, que si algo que yo dije aquí te conmovió, igual pueden haber sido las alabanzas, igual puede haber sido el mensaje, igual puede haber sido una palabra que yo dije, una escritura que yo hablé, y tú quieres ser parte de ese reino, tú quieres esos privilegios, tú quieres ese cuidado de Dios, tú quieres ser pueblo santo, tú quieres ser escogido por Dios. Hoy, ahí en donde tú estás, te felicito por tomar esa decisión, porque la palabra dice que el que recibe al Hijo recibe vida, y recibe vida eterna, recibe la salvación, ¿verdad? Recibe el perdón de pecados, sale de las tinieblas a su luz maravillosa. Tú desde este momento en adelante, hermano, si tomaste esa decisión en tu corazón, ¿verdad? Ahí donde estás, yo te pido que tú abras tu corazón directamente a Dios, entre tú y Dios, ¿verdad? Y tú confieses con tu boca que Él es Señor y Salvador de tu vida. Pues la palabra nos dice que debemos confesar con la boca que Jesús es Señor, para que entre a nuestras vidas y nos selle con su Espíritu Santo y seamos perdonados de todos nuestros pecados. Entonces yo te puedo guiar en una oración si tú quieres, pero me gustaría que tú mismo abras tu corazón y le digas: Señor, yo reconozco que yo soy pecador, yo reconozco que tú has mandado a tu sierva o a tus siervos a hablarme de ti, Señor, y yo hoy te recibo, hoy recibo a tu Hijo, hoy decido hacerte Señor de mi vida. Gracias por perdonarme, gracias por tu misericordia, gracias por hacerme pueblo santo, séllame con tu Espíritu Santo. Gracias por salvarme. Hermano, si tú hiciste esta oración, te felicito y oro contigo. Padre, te doy gracias por estos corazones, Señor, arrepentidos, estos corazones que reconocen a tu Hijo y le reciben, ellos que quieren ser pueblos, Señor, esos gentiles por los que tu plan se llevó a cabo, Señor. Gracias porque tú no quieres que ninguno se pierda, y hoy en este día, Señor, muchos han sido salvos a través de tu palabra, muchos han sido salvos al recibir a tu Hijo, Señor. Gloria y honra te damos a ti, Padre Santo, por esto, porque es maravilloso y porque solamente tú lo pudiste hacer de esta forma. Te doy gloria y honra por ellos. Amén. Amén. Hermanos, le doy una bendición especial a todos los que nos ven. Espero y este mensaje te haya bendecido. Espero y tengas mejor entendimiento. Te exhorto a que abras la palabra, te exhorto a que pases tiempo con el Señor, así como yo abro la palabra y leo las escrituras, y el Señor revela, y el Señor guía, y el Señor está con nosotros cuando hacemos esto. De la misma manera te exhorto: abre la palabra, pasa tiempo con el Señor, es bueno, su palabra es buena, su palabra nos guía, su palabra es vida. Entonces, hermano, espero que te haya bendecido, te bendigo
y hasta pronto. ¡Aleluya! ¡Qué predicación por evangelista Ana González! Nos dio buenísimas palabras en qué pensar y meditar durante la semana. Gracias por acompañarnos, hermanos. Suscríbete y comparte este sermón. Séle una bendición a otros. Nos vemos pronto aquí el próximo domingo a las 11 de la mañana. Dios los bendiga.